La leyenda dice que en la profundidad de la selva peruana, existe un ser maligno, y muy temido por los pobladores, que su sola leyenda, inspira terror en las personas que se internen demasiado tiempo, en la espesura del bosque selvático. Este ser, es el Tunche. Es un alma en pena, que vaga, libremente entre las trochas de la exótica selva, y cobra la vida de todo aquel que se interne demasiado en ella. Su sola presencia es simplemente mortal. Este ser es el espíritu de los muertos, que regresan del otro mundo con la finalidad de cumplir alguna penitencia. Otros afirman que es el alma de los próximos a fallecer y están recogiendo sus pasos antes de abandonar la tierra. El Tunche se presenta a los vivos con un especial silbido lúgubre muy característico, con la resonancia de sus pisadas, causando un temor y espanto a todo aquel que lo oye. Su desgarrador silbido persigue al que huya de él, y a medida que se va acercando su volumen aumenta. Así que por más que huyas, sentirás su presencia cada vez más cerca, de la cual no podrás escapar. Nadie sabe exactamente lo que es, pero lo que sí tienen varias versiones en común es que el Tunche es un ser mítico que vive en la selva peruana, capaz de adoptar cualquier forma, con la finalidad de seducir y lograr que lo sigan. La única diferencia entre el ser original, del cual adquiere la forma, y el Tunche, son los pies. El Tunche se caracteriza por tener patas de cabra, es lo único que no puede transformar en su ser. Sobre el destino de las víctimas es incierto, no se sabe si los abandona a su suerte, y mueren de hambre, o mueren devorados por algún otro animal, o son devorados por el mismo Tunche. Muchas personas piensan que andar por el corazón de la selva peruana es tan solo un simple paseo, un viaje de aventura cualquiera, un juego de niños, y al parecer no es así. La selva peruana está no solo llena de animales exóticos y salvajes, de vegetación abundante y de tribus perdidas, sino también de misterios y leyendas que no los creerás hasta que lo vivas en carne propia. Hay que tener en cuenta que cada historia o leyenda que nace de un pueblo es para que sus costumbres y mitos sean respetados por los visitantes que la exploran, pues, no hay nada más incómodo que el no escuchar, o burlarse de los ritos y creencias de una comunidad que trata de plasmarnos sus vivencias y tradiciones. Es muy posible que si un día viajas a la inmensa región de la selva, te hablen sobre el Tunche. Aquel ser mitológico, un alma endemoniada que se hace presente a través del sonido, en forma de un silbido de ave. Dicen que por la selva no debemos caminar solos, no por el hecho de perdernos, que sería lo de menos, sino para estar al tanto de el Tunche. Resulta mucho mejor si nosotros sabemos por dónde caminamos, o hacia dónde vamos, al estar en la selva, pues el Tunche solo ataca a las personas que están perdidas y desorientadas. Basta escuchar su silbido, que significa que la muerte se aproxima. Cuentan además que cuando una persona está muy enferma, o con un destino fatal rumbo a la muerte, el Tunche silba y atrae a la próxima víctima hacia él. Según narran los selváticos, se trata de un alma que antes fue un hombre atormentado y que ahora, bajo una figura demoníaca, acecha a sus víctimas en la espesura de la selva. Este ser se acerca al vagabundo en total silencio, pero cuando lo tiene cerca emite un sonido agudo, como anunciando su muerte inminente. Recuerdo haber escuchado el mito de el Tunche en varias ocasiones, por unos amigos de la selva, quienes siempre me contaban esas historias, las cuales oía con mucha atención. Ellos mencionaban haber sentido la presencia de el Tunche. Los pobladores selváticos cuentan que si una persona fallece, debe ser velada toda la noche hasta que se le entierre. De lo contrario, si la persona se retira antes del amanecer, el Tunche se encargará de cobrar su vida, y atacará sanguinariamente a algún familiar o persona del pueblo. Es por eso que para pasear por la selva, es mejor que lo hagas de día, y acompañado de varias personas que conocen perfectamente el camino. Si es que no quieres ser atrapado por el legendario Tunche, quien es el dueño de la oscuridad amazónica. Existen muchas historias con respecto a este ser, las cuales les narraremos a continuación. Esta leyenda es muy conocida en la Amazonía peruana, ha pasado de generación en generación, lo que en muchas ocasiones atemorizó a la gente. Dice la leyenda que una chica española acababa de entrar a un convento como misionera y fue trasladada a la selva. Ella no conocía muy bien las leyendas, y sobre todo por ser religiosa las que conocía, no les tomaba importancia.
Esa noche, se habían reunido todas las monjas después de un viaje en lancha hasta una tribu, a rezar el rosario nocturno, como lo hacían diariamente. Cuando de pronto, mientras rezaban, se escuchó un silbido muy agudo. Al oírla, todas las monjas quedaron paralizadas del susto, menos ella, que le extrañó que las demás pensaran que se podía tratar de alguna criatura malvada de la selva. ¿Qué pasa?, preguntaron. No sé, pero lo oyen. ¡Qué horrible! ¿Qué será eso? Las demás se miraron y aparentemente se asustaron. En el instante en que la monja terminó la pregunta, el silbido cesó. Esa noche todas se fueron a la cama, como si nada hubiese ocurrido. Pero un momento después, escucharon un grito desgarrador que provenía de uno de los cuartos. Era la monja, quien estaba tirada en el piso, sin vida. La leyenda lo narra así. Los nativos que conocen la historia, dicen que fue la venganza del Tunche, un ser al que solo se le percibe por su silbido agudo, como el de una uña contra una pizarra, y que si alguien lo ofende tal como lo hizo la monja, ¡qué horrible!, vendrá por ti y te matará de la forma más horripilante que puedas imaginar. No se sabe cómo mató a la monja, pero la encontraron con una expresión de horror inimaginable en su rostro. Una persona cuyo padre era policía cuenta la siguiente increíble y enigmática historia. Cuando él trabajaba en la selva por su trabajo de policía, cerca de Ucayali, cuenta que una noche se escaparon unos presos y se internaron por la selva, mientras los policías iban a buscarlos, siendo uno de ellos mi padre. Eran fines de la década de los años 70, y la seguridad en las prisiones era distinta a la que hoy se tiene, por eso lograron escapar, pero como eran presos que llegaron desde Lima, tuvieron la grandiosa idea de escapar hacia la selva. Salieron los policías al amanecer, y empezaron la búsqueda, con muy pocas esperanzas de encontrar a los presos, porque la selva es un sitio muy distinto a la sierra y la costa, siendo prácticamente la misma cárcel si no se sabía por dónde ir. El grupo de efectivos policiales, iban preguntando de aldea en aldea, e internándose poco a poco hacia la selva. Cuando al caer la noche cuenta, mi padre, que ya se encontraban de regreso, a pocas horas del campamento policial, sin ningún resultado alentador y ni rastros de los presos. Cuando al acercarse un poco al río que cruzaba cerca, uno de los policías, que era de la zona, les dijo que no hagan ruido y que se agachen con él a la ribera, atrás de unos matorrales. El grupo se tiró al suelo, pensando que podía ser una columna senderista que por aquellos días empezaba a tomar bastante fuerza. Sin embargo, cuando todos estuvieron en silencio, vieron una luz que flotaba, literalmente, sobre el río. Sorprendidos más que asustados, le preguntaron en voz baja al colega que les había dicho que se coloquen tras ese matorral, y este les contestó que por nada del mundo vayan a hacer ruido hasta que pase. Ese es el Tunche, el espíritu malo de la selva. Cuando parecía que el Tunche se alejaba en dirección opuesta al río, uno de los policías, como jugando, dio un silbido. De inmediato el Tunche se detuvo por un instante y al poco tiempo siguió su camino. Dicho policía, al notar que no pasaba nada, y con las sonrisas de sus compañeros, se aventuró a dar otro silbido. Es en ese entonces que, ni siquiera le dio tiempo para terminar el silbido, cuando la luz detuvo su rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia ellos. Y ahora, sin importar nada, el grupo de policías se echaron a correr rumbo al destacamento policial, sin dar la vuelta y sin ver ni siquiera por dónde pasaban, puesto que la noche había caído. Al llegar llenos de pánico, se dieron cuenta que no había nada atrás, y que la aparición se había esfumado. Mi padre me contó que casi nadie pudo dormir esa noche, pero el policía que dio los silbidos no pudo dormir por una semana, puesto que tenía pesadillas y decía que lo iban a llevar. Tanto fue el temor, que pronto pidió su cambio hacia una delegación de Lima. Y esta historia llegó a su fin. Amigos y amigas, si les gustó el video, no olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta al video, y de compartirlo. Eso me ayudaría mucho. También síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima leyenda.